Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en donde hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Hablaremos de Uruguay, el país que dio ya por finalizada la emergencia sanitaria que fue declarada el 13 de marzo del 2020, cuando fueron detectados los primeros casos de COVID-19. Vamos a conocer en detalle qué implica el fin de las restricciones y cómo los uruguayos seguirán protegiéndose del coronavirus. También cómo paliarán los efectos de la pandemia de COVID-19 en términos económicos. De Uruguay vamos a pasar hasta Brasil, el país en donde los casos de dengue han aumentado un 35%. No solamente preocupa el aumento de los casos en medio de la pandemia de COVID-19, también preocupa la escasez de inmunizantes para hacer frente a esta nueva problemática de salud. En minutos tendremos detalles desde la ciudad de Río de Janeiro. Y en nuestra habitual consulta con el doctor Pérez, nuestro asesor científico, hablaremos del nuevo sublinaje She, que está derivada de la variante Omicron y de los efectos que ha dejado también en millones de personas el COVID-19. Estamos hablando del llamado COVID largo y en particular de los problemas oculares que ha causado. Comenzamos. Y lo hacemos entonces con cifras. Vamos a actualizar las cifras y algunos datos importantes. Veamos cómo termina la semana algunos de los países andinos en cuanto al avance de la pandemia. Siguen registrándose datos y más cifras y contagios, por supuesto. Estos datos corresponden entonces a reportes oficiales de las autoridades locales de contagios y fallecidos reportados en los últimos 28 días. Comienzo en Colombia, en donde en estos últimos 28 días ya fueron contabilizados un poco más de 12.400 casos y 473 personas han fallecido, un poco más de esta cifra. En Venezuela, en los últimos 28 días fueron registrados más de 3.400 casos y más de 36 personas fallecieron. En Ecuador, la cifra ya supera los 19.600 casos y en 28 días, 145 personas fallecieron. Perú reportó más de 19.100 casos y los fallecidos en estos últimos 28 días son, como ustedes lo ven en la cifra, un poco más de 1.066 fallecidos allí en Perú. Por su parte, Bolivia reportó más de 6.300 casos y 423 personas perdieron la vida en ese país andino. Para profundizar en todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana, las novedades que hay y avances que tenemos en cuanto a datos sobre la pandemia de COVID-19, está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es el médico infectólogo, también asesor científico de France 24. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por estar con nosotros. Abro entonces esta agenda de consulta y comienzo preguntándole por esa variante o sublinaje She, que es una combinación de varias subvariantes de Omicron. Tenemos algunos datos básicos, doctor, como para tenerlo como punto de partida. Es una recombinación del virus, también es de una transmisión un 10% mayor que la de la variante o sublinaje BA.2. Es el sublinaje de Omicron más común en este momento y todavía está bajo investigación de los expertos. Pero, ¿qué se sabe al respecto, doctor? Una cosa muy importante, Santiago, es que estos sublinajes, como otras variantes, van a seguir apareciendo. Recordemos que mientras hayan personas susceptibles, mientras haya personas no inmunizadas o que pierdan la inmunidad, del virus va a circular, y entre más haya virus circulante, más probabilidad de que aparezca. Lo que sabemos actualmente es que se incrementa la transmisión con esta subvariante. Sin embargo, no ha estado documentado que sea más virulenta ni tampoco que no sirvan las vacunas. Hasta ahora la evidencia que tenemos es que para las variantes que han aparecido las vacunas siempre funcionan. Es de esperar que en esta subvariante, que no hay mayores modificaciones genéticas, siga siendo activa la vacuna. El gran problema es en las personas no inmunizadas o que han perdido la inmunidad, que no se han hecho los refuerzos, donde probablemente este sublinaje vaya a ser predominante en las próximas semanas. Doctor, rápidamente un término, recombinación del virus. ¿Qué significa esto exactamente? Los virus tienen la propiedad de hacer recombinación, quiere decir que comparten algún material genético. Entonces eso lo vemos mucho en influenza, donde el virus que está circulando en un animal, por ejemplo en un ave, se recombina con el de los seres humanos. Aquí lo que sucede es que estas variantes intercambian algunas de sus sustancias que son de importancia inmunológica y por eso se recombinan, es decir, combinan varias estrategias para poder seguir infectar. Esa recombinación es lo que genera las variantes. Hablemos del sublinaje BA.2, que también es una derivada de Omicron.
se están presentando cada vez más datos de casos en diferentes países de América Latina. ¿Estamos ante un posible repunte en las próximas semanas? Lo que hemos visto con esta variante BA2, que es lo que también sucede en Europa, es en población no inmunizada y también en personas que han recibido la inmunización, pero han pasado más de 6 meses y no han recibido el refuerzo. Es importante que estas variantes solamente se predecirá una nueva ola que de acuerdo a los niveles de inmunización que tengamos en el organismo. Sí. Para esta unidad BA2, las dosis más el refuerzo son bastante efectivos, pero dosis sin refuerzo no parecen ser efectivas. De ahí que el llamado siga a ser que se llame vacunación completa la vacunación que tiene al menos 3 dosis. Doctor, países como por ejemplo Uruguay están levantando las restricciones. Las personas que ya están vacunadas, tienen los refuerzos, ¿cómo pueden seguir cuidándose y previniendo el contagio de COVID-19 cuando ya no hay que lavarse las manos frecuentemente, cuando ya no hay que guardar el distanciamiento social y no hay que usar tapabocas? El tapabocas es una de las partes que lo puede limitar y va a ser muy importante en personas que tengan síntomas. Lo otro es que si alguna persona tiene síntomas respiratorios, haga un aislamiento, no vaya a hacer mercado, a ir a un espectáculo deportivo, etc. La higiene de manos va a seguir y es importante, no solamente para esta enfermedad respiratoria, sino para la salud pública. Lo que debemos fortalecer son esas medidas de higiene, aprenderse a lavar las manos, usar frecuentemente desinfectantes en las manos es una estrategia que servirá para esta y para otras infecciones respiratorias. Esas son las medidas que tenemos que mantener. 3 importantes. Si tiene síntomas respiratorios, aíslese, use un tapabocas si tiene síntomas respiratorios y siempre lavémonos las manos y mantengamos la higiene como estructura y parte fundamental para controlar este y otros virus respiratorios. Ahí tienen ustedes 3 recomendaciones importantes. Doctor, el COVID largo, que son los problemas que deja, las secuelas que deja a las personas que han padecido COVID-19. Vamos a enfocarnos en el programa de hoy en los problemas oculares, personas que quedan con ardor en los ojos, enrojecimiento de los ojos, que constantemente están expulsando lágrimas como consecuencia después de haber padecido COVID-19. ¿Qué hacer en esos casos? Cada semana vamos a estar hablando de algún síntoma de COVID largo a partir del día de hoy. Queremos que nos cuenten a través de las redes sociales si a ustedes les ha pasado algo como consecuencia del COVID y todavía lo están padeciendo. Repito, el COVID largo, que son síntomas que persisten y se siguen repitiendo en los pacientes. De esta enfermedad y sobre todo el COVID largo estamos aprendiendo. Ya hemos visto, por ejemplo, en programas anteriores el compromiso osteoarticular, los compromisos pulmonares, revisamos las complicaciones cardíacas y unas muy importantes que son las alteraciones en la memoria y neurológicas del COVID largo. Sobre el sistema visual tenemos 2 cosas importantes. Hay una afectación que puede ser por la infectación viral directa, que es en la parte aguda, pero se ha visto que en los pacientes con COVID prolongado pueden haber fenómenos de inflamación ocular, que se llaman uveitis, o unas conjuntivitis que parecen que no responden al tratamiento. Sin embargo, no se ha documentado que hayan secuelas o que sea algo muy frecuente, pero sí se recomienda, si hay alteraciones visuales, consultar al oftalmólogo para dirigir el tratamiento. De este COVID largo estamos aprendiendo realmente, cada día aprendemos más y el compromiso ocular sí lo vemos en el COVID prolongado y será materia de estudio en los próximos meses para ver cómo enfrentamos o prevenimos este problema. Doctor Pérez, muchísimas gracias por esta consulta, haber aclarado como siempre nuestras preguntas y dudas en torno a estos diferentes temas. Muchas gracias. Bueno, a continuación les presento el porcentaje de población que ha recibido dosis de refuerzo o cuarta dosis, dependiendo de los casos, en alguna serie de países al azar en nuestro continente. Comencemos, por ejemplo, en el norte, en el extremo norte, en Canadá. Allí el 48,26% de la población ya tiene la dosis de refuerzo. En Estados Unidos ya la alcanzó allí la cifra del 29,65% de la población con refuerzo. En Perú llegan al 39,67%, Argentina el 42,75% y finalizamos en Brasil, en donde el 48,26% de la población ya recibió la dosis de refuerzo, que en algunos casos es tercera o cuarta dosis.
Y ya lo decíamos, esta semana Uruguay se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en anunciar el fin de la emergencia sanitaria que fue declarada el pasado 13 de marzo del año 2020. La decisión fue tomada debido a esa buena situación que está presentando Uruguay en términos sanitarios, y eso terminó con una temporada de verano en la que recibieron muchísimos visitantes y los casos de contagio de COVID-19 estuvieron relativamente controlados. Los detalles los tiene Karina Dalmás desde la ciudad de Punta del Este, en el departamento de Maldonado, allí en la costa uruguaya. Karina, gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, ¿qué implica entonces esta medida para Uruguay, para la economía, para la sociedad, el alcance de este anuncio hecho por las autoridades uruguayas? Efectivamente, Santiago, a poco más de 2 años de que el gobierno uruguayo decretara la emergencia sanitaria, decidió darla por concluida luego de informes del Ministerio de Salud Pública que indicara el número de casos diarios de contagios de COVID-19 ha disminuido dramáticamente. También el alto porcentaje de la población que ya está vacunada contra la enfermedad y el número de personas inmunizadas luego de haber contraído el COVID-19. Hasta el momento en Uruguay se registraron más de 890.000 casos, de los cuales 7.171 resultaron de personas fallecidas y actualmente se encuentran unas 5.000 personas cursando la enfermedad. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó que la situación epidemiológica del país permite poder tomar medidas para acercarse a una normalidad en las actividades de la población. Este fue parte del análisis que realizó el ministro Salinas. Es un momento epidemiológico muy favorable para el país. Esto está basado en criterios objetivos, muy particularmente lo que es la incidencia de casos nuevos semanales, lo que es la repercusión a nivel sanitario, tanto a nivel de camas de cuidados moderados como camas de CTI, y lo mismo lo que tiene que ver con la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Karina, eso en cuanto al término sanitario y la emergencia sanitaria allí en Uruguay, pero ¿qué hay entonces de la economía? ¿Qué van a hacer para recuperar la economía uruguaya, también afectada efectivamente por la pandemia? A nivel social, entonces, ¿esto qué implica? ¿Ya el país regresa entonces en cierta forma a la normalidad, a las escuelas que están próximas a iniciar también el nuevo año académico? Santiago, lo que ha generado mayor impacto y también gran incertidumbre en la población se refiere al uso del tapabocas, ya que las autoridades ahora plantean que es una recomendación, pero no una obligación. Incluso las autoridades sanitarias dijeron que es recomendable en el transporte público, pero no una obligación. Por su parte, mientras muchos celebraban una vuelta a la normalidad, varias empresas consultaban a sus asesores legales sobre cómo actuar. Muchos abogados indicaron que las empresas privadas pueden tomar una decisión y es legal, así como también lo es limitar el derecho a acceso a un servicio o a una propiedad, como puede ser un local comercial, a personas, por ejemplo, que deseen ingresar con una mascota. La mayoría de los abogados indican que las empresas pueden seguir decidiendo si exigen o no el uso del tapabocas. En víspera a las celebraciones de Semana Santa, la Iglesia Católica aconsejó a sacerdotes y fieles a usarlos durante las misas que se van a estar realizando esta semana y se esperan que sean muy concurridas. En cuanto a la educación, las autoridades decidieron que no va a haber cuarentenas en los centros educativos, incluso cuando haya más de 2 casos por grupo escolar, y tampoco se le exige más a los docentes el uso del tapabocas. Las autoridades sanitarias recordaron que se debe seguir tomando medidas y apelaron una vez más a la responsabilidad ciudadana, sobre todo a las personas de alto riesgo de contraer el COVID-19. En cuanto a los turistas y el ingreso al país, el gobierno uruguayo únicamente exige un test de COVID-19 a quienes ingresan al país sin tener vacunación previa.
Karina, punto importante. El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presentó los datos del 2021 sobre la pobreza y la desigualdad en la República Oriental, cifras que han variado mucho a lo largo de estos meses debido precisamente a la emergencia sanitaria de la pandemia. Santiago, el informe del Instituto Nacional de Estadística se dio a conocer el 30 de marzo, pero en las últimas horas generó gran polémica. Y es que mientras el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ve con optimismo que en el último año la pobreza bajó del 11,6 al 10,6 y lo refiere a las medidas implementadas por el gobierno, la oposición acusa al presidente propiamente dicho y a la ministra de Economía de falsear la información, especialmente durante la última campaña electoral con el referéndum de la ley de urgente consideración que permitió que la estrategia del presidente continuara en cuanto a las leyes y a las medidas económicas, entre otros temas. La oposición señala que los datos refieren a una disminución entre el 2021 en relación al 2020, pero no previo a la pandemia, cuando el índice de pobreza se encontraba en el 8,8% y denuncian que el gobierno faltó a la verdad durante la campaña electoral. Karina, muchas gracias por este reporte desde la bella ciudad de Punta del Este, allí en la Riviera Uruguaya. Vamos a cambiar de tema. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la subvariante BA.2, derivada de la variante Omicron, está a punto de provocar una nueva ola de contagios en el continente americano. Lo conversábamos ahora con el doctor Pérez. Por lo menos así lo refleja la situación que está viviendo el continente europeo y China, que es parte del espejo que tenemos aquí en América. Veamos por qué. La subvariante BA.2 de Omicron ya ha sido detectada en 8,7% de las secuencias reportadas en América del Sur, según la Organización Panamericana de la Salud, quien agregó que esta situación se esperaba luego de ver un repunte en Europa y en el este de Asia. BA.2 ya es dominante en Estados Unidos, mientras que en Canadá actualmente las hospitalizaciones aumentaron un 10% y los casos un tercio en comparación con la semana del 20 al 26 de marzo. En todo el Caribe, 15 países y territorios también experimentaron un aumento en las nuevas infecciones. Los informes de muertes también aumentaron en toda la región. La OPS informó que la vacunación ha sido un aspecto decisivo en el avance de esta subvariante. Alertó que pese a las altas tasas en la región, más de 240 millones de personas no han recibido ni una sola dosis. La organización también responsabiliza el levantamiento prematuro de los protocolos contra el COVID-19. A medida que se relajaron las restricciones de viaje, el número de casos aumentó en lugares que dependen del turismo, especialmente en partes de América del Norte y el Caribe. Para luchar contra la aparición de nuevas variantes, la OPS urgió a las autoridades de los países a mantener fácil acceso a las pruebas de detección. A pesar del avance de la variante BA.2, los casos semanales de COVID-19 en la región de las Américas han disminuido, menos en América del Norte. Más temas. Hay preocupación por parte de las autoridades sanitarias en Brasil por un aumento de hasta un 35% en los casos de contagio de dengue y temen que la situación escale y ahora deban hacer frente a una epidemia y también a una pandemia al mismo tiempo. Los detalles los tiene Valeria Sacone desde la ciudad de Río de Janeiro. Valeria, bienvenido al programa. Y bueno, ya lo decía yo, 35% en el aumento de los casos. También es preocupante que hay escasez en Brasil de los medicamentos para poder hacer frente al dengue. ¿Cuál es la situación? Sí, no hay que olvidar que Brasil es un país tropical. En los primeros 2 meses de este año ha habido un aumento de los casos de dengue del 35,4%, con 30 muertos y más de 128.000 casos detectados. El problema es que a día de hoy no hay una vacuna desarrollada en tiempo récord como la vacuna que ha aparecido para contrarrestar el avance del COVID-19. Hay una única vacuna desarrollada por el laboratorio francés Sanofi Pasteur
Sin embargo, no es distribuida gratuitamente por el sistema público de salud porque es una vacuna considerada problemática, porque está recomendada solamente para las personas que ya hayan tenido contacto con el virus. Hay estudios que demuestran que las personas que nunca tuvieron contacto con el virus pueden desarrollar, una vez vacunadas, una versión mucho más peligrosa que puede derivar en hospitalización. Entonces, la vacuna existente, además de ser cara, supone un estrés para el sistema público porque habría que hacer test en todas las personas que la vayan a recibir. Es verdad que hace justo un año la Agencia Nacional del Medicamento recibió otra vacuna, la está analizando, todavía no se ha pronunciado y finalmente el laboratorio brasileño Instituto Butantan lleva 10 años investigando su propia vacuna. La realidad es que a día de hoy el dengue todavía no tiene una solución y, como vemos, está avanzando en medio de una pandemia del coronavirus que todavía no se acaba. Valeria, dejemos de lado el tema del dengue, pasemos ahora al tema del COVID-19. Brasil ya superó los 30 millones de casos de contagio de COVID y sigue siendo todo un tema allí para la salud pública en Brasil. ¿Cuál es la situación? Sí, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que Brasil es el tercer país del mundo con más casos, solo después de Estados Unidos y de la India. Ya se contabilizan más de 660.000 muertos, pero hay que recordar que Brasil ha demostrado ser un campeón en la vacunación. A día de hoy, el 75% de su inmensa población de 212 millones de personas ya está totalmente vacunado. Estamos hablando de 161 millones de personas. Eso sí, es muy pronto para cantar victoria porque esta semana ha sido detectada en São Paulo un caso de una subvariante de la Omicron XE, que supuestamente es mucho más contagiosa. El informe médico habla de una subvariante que habría llegado desde Sudáfrica y que fue detectada en un varón de 39 años. Eso despierta el fantasma de una nueva ola de contagios. Valeria, como usted nos dice, con 160 millones de personas vacunadas, ya también redujeron algunas de las restricciones para los viajeros. ¿De qué tipo de restricciones estamos hablando y cuáles son los cambios? Con la mejora de los datos sobre la pandemia en todo el mundo, Brasil ha levantado algunas restricciones. Los viajeros que lleguen a Brasil y que hayan recibido al menos 2 dosis de vacuna en su país ya no precisan presentar un certificado de una prueba contra el COVID. Solo necesitan el certificado de vacunación de su propio país de procedencia, ya sea en papel o un certificado electrónico. Ahora bien, las personas que hayan recibido menos de 2 dosis de vacunas, es así, tienen que presentar una prueba de PCR o de antígeno para demostrar que no están contagiadas. Esto sí, ya no es obligatorio observar una cuarentena en suelo brasileño. Valeria, muy obrigado, muchas gracias por este reporte. Pasemos ahora a datos del cierre de esta semana relacionados con la vacunación. Les presento a continuación el porcentaje de la población inoculada con la dosis del protocolo inicial de vacunación, que era de 1 o 2 dosis dependiendo de la vacuna que la persona recibiera. En esta oportunidad veremos datos de Centroamérica y vamos a comenzar entonces en Guatemala. Allí solamente el 32,88% de la población tiene la dosis completa del protocolo inicial. En Belice la cifra llega al 51,76%. Pasamos a El Salvador, la cifra supera el 65,57% para el cierre de esta semana. Honduras allí alcanza el 45,54%, Nicaragua alcanza el 65,53% de la población con el protocolo completo, aunque las cifras no son muy recientes. Costa Rica, que es el líder de la región, termina esta semana con el 78% de la población vacunada con la dosis completa del protocolo inicial, y Panamá supera el 69% de la población. Y ya lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, Chile es uno de los países que fue líder de la vacunación a nivel mundial. Sus rígidas medidas de prevención también le permitieron hacer frente a la pandemia de COVID-19, eso sí, dejando un alto costo para la economía chilena. Esta gestión del gobierno anterior, porque hubo un cambio de gobierno recientemente, recibió el premio Franz Edelman Awards 2022 por la implementación de un sistema integrado de búsqueda de casos y de cruce de datos que le permitió hacer un seguimiento a los
los casos de COVID-19. Vamos a conocer entonces más detalles sobre este premio y la situación allí en Chile con nuestra corresponsal permanente en Santiago, Patricia Luna. Patricia, ¿qué dicen las autoridades de este premio que recibieron y pues la implementación de este sistema integrado de búsqueda activa de datos que tal parece les funcionó muy bien allí en Chile? Hola Santi, pues una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para detectar casos asintomáticos en lugares críticos, un programa para evaluar la reacción de los anticuerpos ante las distintas vacunas y una metodología que asigna distintos tipos de camas en una red de hospitales públicos. Son algunos de los innovadores sistemas por el que el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile ha recibido este prestigioso premio en el que participaban también importantes empresas internacionales como General Motors o Alibaba, entre otros. El premio lo recibe de esta forma la Universidad de Chile junto al Ministerio de Salud y de Ciencia, y son las antiguas autoridades del antiguo gobierno, la ex subsecretaria de Salud Paula Daza, una figura muy conocida y querida por los chilenos por su gestión de la pandemia, y también el ex ministro de Ciencia Andrés Kubel, los que recogen este premio que supone un reconocimiento más y también valora los 200 millones que supusieron en ahorro, las 65.000 infecciones que se evitaron y las 2.800 muertes que también dejaron de producirse debido a la implementación de este innovador sistema que recibe este prestigioso reconocimiento, un premio más a la exitosa gestión de la pandemia y también el plan de vacunación que ha caracterizado a Chile en estos últimos años. Patricia, muy interesante, pero también interesante saber con este cambio de gobierno, entonces la gestión, los protocolos y el manejo de la pandemia, ¿cambió o van a seguir utilizando este modelo exitoso? Pues llevamos casi un mes de la instalación del nuevo gobierno y fue el pasado lunes en el que las nuevas autoridades sanitarias encabezadas por la ministra de Salud, María Begoña Yarza, anunciaron una remodelación del plan paso a paso elaborado por el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Ahora existirán tres etapas, una etapa de baja contagiosidad de la pandemia, una fase de media y una fase alta en la que se medirán factores como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el registro de las personas con enfermedades respiratorias, y en función de eso se tomarán una serie de medidas. Así, en la fase de bajo riesgo, digamos, no existirán las mascarillas ni en lugares abiertos ni en lugares cerrados. Lo que sí sabemos es que a partir del próximo 14 de abril los chilenos, por primera vez desde hace bastantes meses, desde casi el comienzo de la pandemia y desde que se instalara la mascarilla en los espacios públicos, no tendrán por qué llevar mascarilla cuando estén al aire libre y puedan mantener 1 metro de distancia con otras personas. Será la primera vez en muchos meses, algo que se justifica, según la nueva ministra de Salud, Yarza, porque los efectos mentales de la pandemia también se sienten en la población. Hay un agotamiento y es importante que dar este tipo de señales en una población en el que más del 90% ha recibido vacunas. Es esa la justificación para eliminar las mascarillas. Se relajan las medidas en Chile en un momento en el que la pandemia no se sitúa en la primera línea de preocupaciones ni de la población ni del gobierno. Claro, el agotamiento es de todos. Patricia, hablemos ahora de la situación actual en cuanto a los casos, al número de fallecidos y personas contagiadas y vacunadas. Con 3.800 casos registrados en las últimas 24 horas, una positividad de 5,71% en todo el país y un 6% en la región metropolitana. Chile vive un momento bastante calmo en cuanto a las cifras de la pandemia, que han bajado mucho respecto a la de las últimas semanas. En total han sido más de 3,5 millones de chilenos los que se han contagiado de COVID desde el inicio de la pandemia y hay casi 57.000 fallecidos. Más de 13 millones de dosis de refuerzo ya se han aplicado a una población en la que casi el 94% de la población objetiva de 15,2 millones de chilenos frente a los 19 que existen ya han recibido un sistema de vacunación completo. Vivimos un momento, por el tanto, en el que se comienzan a relajar las medidas, se van a eliminar las mascarillas y también se habla de la reapertura de las fronteras terrestres y también de relajar un poco más las medidas de entrada de turistas en el aeropuerto, algo que podríamos ver en las próximas semanas.
Patricia, gracias por este reporte desde la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Cambiamos de tema, un nuevo revés para el gobierno del presidente Joe Biden se vio en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos decidieron frenar un paquete de recursos por $10.000 millones destinado a hacer frente a la pandemia de COVID-19 en un país en donde ya comenzaron a presentar varios casos del sublinaje BA.2 de la variante Omicron. Bloqueados los fondos para luchar contra el COVID-19. Los republicanos del Congreso de Estados Unidos no aprobaron un paquete por $10.000 millones que serían invertidos en tratamientos, pruebas y vacunas. A pesar de las advertencias de la Casa Blanca que la pandemia de COVID-19 no ha terminado. El virus no está esperando a que los republicanos en el Congreso se pongan las pilas. Sabemos que el BA.2 está aquí. El COVID no ha terminado y tenemos la obligación de proteger a nuestro país, al pueblo estadounidense y asegurarnos de que estamos tomando medidas y nos estamos preparando. Según los Centros para el Control de Enfermedades, el sublinaje BA.2 ya representa más de la mitad de los nuevos casos detectados en Estados Unidos. En los estados de Nueva York y New Jersey ya representa más del 70% de los casos. El país es el más golpeado por la pandemia en el mundo, con más de 80.200.000 contagios y casi 1 millón de muertes. El opositor Partido Republicano, en cabeza de Mitch McConnell, dijo que iban a proponer varias enmiendas al paquete del COVID-19. El paquete COVID que ha sido negociado a un nivel de $10.000 millones requeriría, creo, varias enmiendas para poder pasar en el Congreso. Así que si el líder de la mayoría intenta avanzar, tendremos que debatir sobre un proceso de enmiendas razonable. Tras el fracaso de este acuerdo, se desconoce el futuro del plan para enfrentar el virus. Los legisladores estadounidenses entrarán en un receso de 2 semanas, por lo que se espera que retome el tema hacia finales de mes. Este es el segundo intento del gobierno de Biden para conseguir los recursos que necesita su administración. En marzo, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes frenó la iniciativa por estar ligada a las ayudas a Ucrania. Nos salimos por unos minutos del continente americano, nos vamos hasta China porque allí el aumento de casos llevó a que el gobierno de la ciudad de Shanghái anunciara un nuevo paquete de medidas con muchas restricciones muy estrictas. Incluso algunas de ellas provocaron descontento por parte de los ciudadanos. Veamos. Llevados en cunas son separados de sus padres. Estas imágenes de niños pequeños en pabellones de aislamiento han despertado la indignación pública en las redes sociales chinas, mientras Shanghái intenta tomar medidas contra un nuevo brote de COVID-19. La reacción ha llevado a las autoridades a flexibilizar las normas para hacer excepciones para los niños que necesitan cuidados especiales, con la condición de que los padres lleven máscaras y coman a una hora diferente a la de sus hijos. Para los niños con necesidades especiales estamos aceptando solicitudes de sus padres que con pleno conocimiento de los posibles riesgos para la salud puedan acompañar a sus hijos tras firmar una carta de compromiso. Shanghái ha creado centros de aislamiento para decenas de miles de personas en toda la ciudad, incluyendo la transformación de un enorme centro de convenciones en un pabellón para enfermos de COVID mediante el montaje de unidades improvisadas. La ciudad más poblada del país logró contener el brote hasta marzo con pruebas masivas y estrictas restricciones de movimiento, pero ha cedido ante el número récord de casos de la variante Omicron. 25 millones de habitantes de Shanghái han recibido la orden de quedarse en casa desde la semana pasada, con la mayoría de los trabajadores esenciales con permiso especial para estar en las calles. Las autoridades aún no han anunciado cuándo saldrá la ciudad del bloqueo, sumando un nuevo golpe a la economía de China y generando una creciente frustración pública, mientras el país continúa con su enfoque de tolerancia cero para el COVID-19. Y terminamos nuestro programa dando un vistazo a otras noticias relacionadas con la pandemia que también fueron destacadas a través de las redes sociales. OMS, disminuyen casos y muertos en el mundo por COVID-19. El mundo reporta una segunda semana en cuanto a la caída de casos y de fallecidos. Esto representa un retroceso del 16%, un 16% menos que la semana pasada. Las cifras decrecen, vienen también acompañadas de incertidumbre porque muchos países han desistido de realizar pruebas de PCR de manera general, lo que significa que hay muchos casos sin detectar. Sequera considera situación favorable para analizar la eliminación del uso del tapabocas. Estamos hablando de Guillermo Sequera, el director general de Vigilancia de la Salud en Paraguay.
este país. Allí están estudiando la posibilidad de eliminar el uso del tapabocas debido a que están en una meseta de contagio y así concluyen también la 9ª semana de disminución de casos de contagio de COVID-19. Cuarta dosis de vacuna se aplicará a mayores de 70 años. Este grupo poblacional, junto a pacientes inmunodeprimidos, recibirán la tercera dosis o la debían haber recibido la tercera dosis hace más de 5 meses para poder recibir esta cuarta dosis o dosis de refuerzo. La inoculación comenzará en Lima, la capital de Perú, país del que estamos hablando precisamente. Y esto fue todo hoy en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana con más noticias destacadas de nuestro continente. Sigan cuidándose, la pandemia sigue existiendo, sigue persistente el coronavirus. Lávense las manos, usen el tapabocas y sigan viendo France 24.